cosa, antes de comenzar el episodio de esta semana. Comentarte que tengo un servicio de acompañamiento a familias para que envíen a sus hijos a una estancia educativa en Reino Unido. Y este servicio ya está disponible. Es un servicio fruto de mi experiencia como docente en diferentes colegios del Reino Unido. Te ayudo en la búsqueda y selección del centro, la tramitación del visado y, lo más importante, voy a estar encima de tu hijo para que saque el máximo partido a esta experiencia a través de sesiones de apoyo académico, sesiones de coaching y clases de preparación al IELTS, el principal examen de inglés que te exigen en toda universidad anglosajona. Es un servicio muy exclusivo con un número muy reducido de plazas. Tienes más información en mi web y sobre todo en mi lista de correos si estás suscrito. Las plazas vuelan, más en monicamalo.com. Pues hoy te vengo a presentar a una persona muy especial. Su nombre es Gisela Gil. Es naturópata y creadora de cosmética emocional. ¿Estás preparado? Pues empezamos. Gisela Gil, muchísimas gracias por venir de nuevo al podcast Escuela de Cracks. Digo de nuevo porque esta entrevista ya la grabamos antes del verano y estaba prevista que saliera a principios de octubre, finales de septiembre. Sin embargo, por problemas de sonido, pues la hemos tenido que repetir. Así que muchas gracias, Gisela, por tu tiempo de nuevo y a ver qué tal nos va. Seguro que bien, vamos. Gisela, algo que un poco remirando la última entrevista que tuvimos, no te pregunté, cuéntame, Gisela, ¿cuál fue tu primer talento? Pues mira, fíjate, mi primer talento se remonta a cuando yo tenía 8 años, que pinté un cuadro. Y de hecho era un regalo que le hice a mi hermana, me dio por ahí. Era un amigo, pinté un amigo de Mafalda. Ahora no recuerdo el nombre, pero sí que era una cartulina tamaño grande y cogí un libro de Mafalda que tenía y pinté un amigo suyo. No sé si con témpera o con... Y la verdad es que el cuadro era una monada. Y ahí descubrí, pues imagínate, que se me daba bien pintar. Qué importante es también dar valor a esos, a esas, a esos hobbies, a, a esas actividades a las que a veces menospreciamos porque lo consideramos como algo con lo que podemos pasar en nuestro tiempo libre, pero luego resulta que nos pueden servir a la hora de integrarlos en una posterior trayectoria profesional o personal. Tú empezaste, pues eso, siempre has sido muy risueña, siempre has sido muy activa. Empezaste estudiando naturopatía. ¿Qué es la Ajá. naturopatía? Mira, la naturopatía es el arte de la prevención. Es decir, cuando entré en la clase la primera vez era pues 1997, creo. Ujú. Ah, el profesor escribió en la pizarra súper grande: somos lo que comemos, bebemos, sentimos y respiramos. Estamos hablando de veintitantos años atrás. Eso escrito en una pizarra era una mirada que el mundo en general no tenía. Entonces era mucho más sorprendente de lo que es ahora. Nos remontamos a una época que no había internet, que no había teléfonos móviles o estaban empezando. Sí. Era otra era. Entonces poner esto en una pizarra era una mirada muy holística, que en ese momento la palabra holístico no sabíamos ni lo que significaba. Y nos dijo: grabároslo para toda la vida, porque eso es la naturopatía. Es una visión absolutamente abierta, teniendo en cuenta todos los cuerpos que somos: físico, emocional, espiritual, mental, energético, y cuidar de todos ellos. Y el trabajo del naturópata es el de acompañar a la persona a llevar un estilo de vida favorable, saludable, a todos los niveles, con todos esos cuerpos, para evitar desencadenar una enfermedad. El médico es el que cura, el naturópata es el que previene. ¿Cómo te decidiste en un momento en el que, como bien decías, la mirada holística no era tan común como ahora? O en un momento en el que Internet no estaba tan en boga o directamente Ujú. no teníamos, en
ese momento en el que por no teníamos ni teléfonos móviles Mm. prácticamente. Eh, ¿Cómo te decidiste a estudiar naturopatía? Pues era algo que, y oye, yo creo que llevaba muy dentro ya, porque sí que en esa época empezó a despuntar, creo que era la primera promoción de la carrera de dietética y nutrición, y solo la hacían en 3 sitios en España. Entonces tenía que desplazarme, tenía que irme fuera de casa y era algo que en ese momento no contemplaba. Entonces, buscando, encontré que existía esto, naturópata, y me emocionó muchísimo toda la mirada. Yo, de hecho, llevaba años ya recabando información, era algo que hacía como hobby también. De hecho, lo encontré hace poco haciendo limpieza, encontré un álbum. Yo me compraba revistas tipo Salud Integral, Cuerpo Mente, todas estas, y recortaba páginas que me interesaban y hacía una carpeta con un folder transparente y guardaba todos los informes, porque no había otra forma de buscar, no había ni redes sociales ni nada por el estilo. Y hace poco encontré una carpeta entera llena de recortes de revistas del año 95, 96, 97, hablando de la vitamina C, hablando de, incluso vi la soja, que en aquel momento era como hablar de extraterrestres, y era algo que ya me motivaba. Yo había tenido problemas, había pasado una anorexia y una bulimia con 17 años. Supongo que esto despertó en mí un afán de aprender a cuidarme y de saber qué comer y de alimentarme bien. Entonces, bueno, tiré por ahí. La verdad es que me salté el hecho de que no fuera una carrera que estuviera reconocida. De hecho, sigue sin estarlo. Es una Sí. carrera que cuando tú terminas tus 3 4 años de naturopatía, pues estás graduado, diplomado, o llámale como quieras, pero no está reconocido ante ningún estamento oficial. Así que, bueno, fue arriesgado por mi parte hacer eso, porque no había ni mercado, ni trabajo, ni era una carrera reconocida. Pero bueno, también lancé la cosmética emocional en 2016, que también fue otro atentado porque no existía y también me tiré a la piscina con eso. O sea que un poco temeraria debo ser, o visionaria, no lo sé. ¿Cómo conectaste la naturopatía con la cosmética? Al final ha sido un trayecto largo, bonito, en el que he ido dando saltos al principio sin entenderlos muy bien. Y al final es esa confianza en la vida, es ese impulso interno que te empuja a hacer algo y no sabes por qué. Y llega un día, en este caso pasaron 17 años, donde realmente hasta la más mínima cosa que has hecho te cuadra. Y entonces es como, es un eureka de estos en la vida de, ¡ah! Ahora lo entiendo todo. Pues así sucedió. Acabé la naturopatía, como te he dicho, no había trabajo, de ahí salté también porque mis padres creo que me asesoraron bien de decir, haz algo que sea oficial, y ahí salté, imagínate tú, al mundo de la química. Hice un técnico superior de laboratorio con un recorrido pues, por todo lo que es el análisis y control de laboratorio que me llevó a, a hacer pues de becaria en una multinacional, y ahí empezó mi primera nómina y ahí derivaron 16 años en la industria farmacéutica en distintos ámbitos. Así que, y una vez ahí metida ya en el mundillo, llevaba ya varios años, a raíz de una enfermedad personal, me di cuenta de que algo no estaba funcionando bien si yo con 36 años ya estaba pasando por esa dolencia. Así que retomé mis estudios de naturopatía y empecé una andadura que duró como 10 años más, que fui solapando junto a mi trabajo en la industria farmacéutica, y vino pues de indagar sobre las flores de Bach, que ya las había trabajado, pero me metí de lleno a descubrir qué era y a trabajarlas muy de dentro, la descodificación biológica, programación neurolingüística, herramientas de psicoterapia,
Y ahí derivó como con un montón de formaciones que al final sumaron a todo lo que tenía. Y un buen día apareció la información, la idea, o no sé, o siempre digo que alguien me lo mandó porque era algo que no existía y tampoco jamás había pensado en mi vida dedicarme a esto. Apareció el concepto cosmética emocional, la marca cosmética emocional, y ahí vi que con una sola mirada podía integrarlo todo. Podía integrar la rigurosidad médica, podía integrar la parte analítica y la parte de formulación, podía integrar la parte de naturopatía, podría integrar la parte emocional de herramientas de psicoterapia, y que todo cobraba sentido a través de la cosmética emocional. Y así fue. Qué importantes son las crisis para darnos cuenta y sobre todo qué importantes son las crisis si las sabemos aprovechar. Personalmente a mí también me pasó, estaba trabajando en un centro de residencia en Madrid y fue en una de estas crisis cuando decidí seguir al que era mi novio, actual marido, aquí al Reino Unido y la vida me ha cambiado 180 grados. En ese momento, cuando tú tuviste la crisis en esta organización farmacéutica, decidiste dar un paso al frente y retomar y contactar con tus orígenes. Eso en el fondo también es atreverte a exponerte. Esto que lo hablábamos antes en la entrevista, que hemos estado charlando un rato. Para ti, ¿cómo ha sido todo este proceso de exponerte? Ya no solo bajo el amparo de una organización, sino exponerte como marca personal. Pues en mi caso muy, 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 muy duro. Sigue siendo un reto. Llevo 7 años y sigue siendo un reto para mí, porque yo partía de una creencia de no sirvo, no valgo, de no caigo bien, de no soy guapa, de que la mirada del otro era lo que a mí me movía. Es decir, y lo digo también para quien nos esté escuchando, si le puede servir, le puede ayudar mi trayectoria. Llevo 7 años, como te he dicho, y dentro de estos 7 he dedicado los 3 últimos, sobre todo al crecimiento personal a través de las técnicas del teatro, que me ha servido muchísimo, y me he dado cuenta que todo lo que hacía era para tener la aprobación del otro. Es decir, cuando yo empecé mi proyecto personal, la mirada del otro era lo único que contaba. Si el otro me decía que le gustaba, yo iba por buen camino. Si el otro me decía que valía, yo valía. Más allá de mi propio deseo, enfoqué toda mi empresa al deseo de gustar, al deseo de triunfar, al deseo de expandir, pero no desde un lugar sano o orgánico. Lo hice desde una carencia. Yo venía de una carencia personal y la carencia me hizo enfocarme a buscar esa aprobación, con lo que cada día más me fue llevando a la enfermedad, al estrés, hasta que llegué a un burnout tremendo, tremendo, que me frenó. Y ese burnout que me frenó, que fue en diciembre de este año pasado, diciembre de 2022, ahí me rompí por completo, era incapaz de enviar un mail, o sea, tenía el neocórtex absolutamente anulado, era una piltrafa en la cama con todo, arritmias, ataques de ansiedad, de todo, o sea, todo lo que te puedes imaginar. ah, Me asusté muchísimo y ahí conecté con un libro que es muy antiguo, además, es el primero que creo que hubo en esta temática, que es La enfermedad como camino. Y también conecté con las palabras del doctor Bach, al cual adoro, y entendí que toda esta sintomatología lo único que me estaba diciendo es que estaba andando por el camino del ego, no por el camino del alma. Porque el camino del alma no tiene enfermedad. El camino del alma es aquel que tu alma, eres como un niño pequeño. Todo lo que haces disfrutas, vibras, sientes,
y no te preocupa nada más que estar en lo que estás haciendo, vibrándolo absolutamente. Pero muchas veces quedamos atrapados en el personaje de lo que es la personalidad, que es el ego. ¿Vale? Y el personaje del ego o el personaje de la personalidad nos atrapa hacia esos lugares donde simplemente estamos como metidos en la herida, metidos en la carencia, metidos en el ego. No sé si se entiende lo que estoy diciendo o no, Ujú. eh, pero es importante para quien esté escuchando saber identificar cuando tomas un proyecto personal o estás en una andadura que tiene tanto que ver contigo, tienes que tener muy claro si te mueves desde el alma o te mueves desde el ego. O ¿Qué sea, es el ego? ¿eh? ¿Qué es el ego? El ego es algo que ha estado muy mermado, sobre todo en la era de esta última del yoga y la meditación y todo esto, como que han querido aniquilarlo. El ego es, te diría que es aquello que nos hace también movernos por el mundo, ¿vale? Porque es esa parte que tira de nosotros y y que saca esa máscara para defendernos en según qué situaciones de la vida, ¿no? El ego es Vale. algo absolutamente necesario, es una armadura que tenemos y que nos ayuda a no ir desnudos por la vida, pero hay una diferencia muy grande entre vivir atrapado por el ego o utilizar al ego para que esté a tu servicio. Entonces, cuando tú vives atrapado en el ego, cuando vives atrapado en esa personalidad egoica, es como si fueras un caballero andante con una armadura todo el día puesta y la Vale. lanza en la mano, ¿vale? Ujú. Cubriéndote de todo y de todos con un personaje que tú mismo te has creído. En el momento en que tú eres capaz de conectar con tu vulnerabilidad y mostrarte ante el mundo tal y como eres, sin miedo o con miedo, pero te atreves y sales al mundo tal y como eres, entonces el ego pasa a estar a tu servicio. Y ya eres tú que utiliza esa armadura cuando a ti te va bien, en el momento que a ti te va bien. Pero eres capaz de sacártela y mostrarle al mundo quién hay de verdad detrás de esa armadura. Ese es el trabajo que me ha dado a mí el espacio Filae con la actriz Ana Sabaté, que ha sido mi profesora durante 3 años. Y ella siempre dice, ¿no?, que la máscara esté a tu servicio, no tú al servicio de tu máscara. Entonces, mucha gente anda por el mundo, yo misma hasta hace bien poco, con una máscara de la cual no es como, ni tan siquiera identifica que la lleva, porque la máscara está tan integrada, que es lo que a mí me iba pasando y lo que nos pasa a la mayoría. Creamos un personaje, nos ponemos la máscara para protegernos y llega un momento que esa máscara acaba por dominar nuestra vida. Y llega un punto que ya no sabemos ni quién somos ni lo que queremos. Enfermamos y no sabemos por qué enfermamos, pero hay una necesidad, un ego detrás que nos atrapa. Entonces aquí el arte reside en precisamente lo que te estaba contando. Conectar, hacer un trabajo muy personal de centro espiritual, conectar con una misma y saber, más allá del ego, qué es lo que está moviendo a tu alma. Porque igual tu alma, no sé, tú te empeñas, me lo invento, en ser famosa y a tu alma le gusta pintar cuadros en una casita, ¿sabes? Y yo qué sé, o estar encerrado en la montaña con los animales. Pero hay una necesidad del ego y de la personalidad que viene de una herida previa, que es la que te tira a hacer algo que realmente tu alma no quiere. Oh, qué bueno, Gisela, y lo has explicado genial. Muchísimas gracias, porque Sí, yo no muchas sé. veces he escuchado lo del ego y No, me apetecía también, porque no todo el mundo que está escuchando este sí, podcast
puede estar familiarizado con los conceptos del desarrollo personal y los has explicado de ¿Sí? lujo. Muchísimas gracias. Pues me alegro mucho porque es algo que, bueno, para mí no es fácil transmitirlo y bueno, ojalá se haya entendido y ojalá pueda ayudar a mucha gente a reencaminar su vida. Es que cuando hablamos de exponerte, no solamente es a la hora de embarcarte en un proyecto personal, puede ser a la hora de decidir cambiar de profesión, a la hora Mm, de embarcarte en una nueva carrera profesional, estudiar de nuevo, simplemente cambiar tu grupo de amistades porque ves que las personas con las que te estás rodeando lo que hacen es llevarte al fango en lugar de ayudarte mm. a crecer. Digamos que exponerte no solamente está emparejado al emprendimiento, simplemente está emparejado al cambio, a conectarte con aquellas partes de ti mismo que desconocías. Y de ahí volvemos al ego y al camino del alma, como el que estabas comentando tú. Y Sela, ¿por qué las artes interpretativas? ¿Por qué te dio por ahí el lugar de a lo mejor, yo qué sé, pintar? Pues fue un flechazo total, porque además fue en 2018, tenía mi programa de televisión, era un programa de entrevistas en el cual, pues al igual que yo y mi profesión ha sido como tener esa mirada holística que englobara todo, buscábamos profesionales que tuvieran esa doble mirada, ¿no? De repente pues médicos de un hospital, un digestólogo, pero que hiciera quantum, que es una técnica como que no cuadra con un médico, ¿no? Convencional, o una oncóloga que recetara flores de Bach. Siempre buscábamos esa parte de profesionales como muy abiertos a todas las ciencias. Y ahí la periodista que me hacía las entrevistas me dijo, tienes que ver esto. Era una contra del periódico de La Vanguardia y estaba la actriz esta Ana Sabaté. Nos encantó, la invitamos al programa, vino y me fleché. Me fleché de lo que explicó, me quedé enamorada de la técnica que había desarrollado, del centro que tenía, lo había inaugurado en Barcelona hacía poco y dije, yo tengo que ser alumna suya. Y a partir de ahí, pues nada, hasta hoy. Me llama la atención cómo al principio de esta entrevista hablabas de que tu primer talento, al menos del que fuiste consciente, fue precisamente aquel que estaba vinculado a las artes. Mm, Y ahora lo vuelves a retomar mm. años después, pero en formato de la interpretación. ¿Cómo crees que este conocimiento puede ayudarte a la hora de impulsar tu proyecto personal, que es la cosmética? Pues al final creo que el arte debe estar en todos los campos de nuestra vida, porque el arte es belleza y el arte es salud, para mí. Entonces, sería como cualquier cosa que hagas en tu vida, hazla con arte, ¿no? El que sea. Y, y las dotes interpretativas, el arte, te da un bagaje emocional, un crecimiento interior, una conexión con lo efímero, con lo poco tangible, con sensaciones del cuerpo, con aquello que sientes, no con aquello que piensas. Entonces llegas a conocer a tu cuerpo y llegas a conectar con tu cuerpo desde un lugar que no hubieras conectado desde la parte más mental. Y ahí es donde tú puedes desarrollar tu proyecto con un punto muy artístico, porque ya tu proyecto pasa por el cuerpo, no pasa solo por la mente. Y creo que hay mucha diferencia en los proyectos cuando ves que detrás hay arte. Eso significa que hay alma, no solo hay mente. Pasaste muchos años trabajando en esta compañía farmacéutica. Mm, Es verdad que gracias a una crisis te diste cuenta de que necesitabas cambiar. Sin embargo, no hay que menospreciar la experiencia
que te aportan el haber trabajado en un ámbito tan complejo como es el farmacéutico. En tu caso, ¿cómo te ayudó toda esta experiencia en una gran organización a llevar a cabo todos los proyectos que has ido haciendo con posterioridad? Pues fue vital, como te digo, al final lo que soy hoy es un patchwork de todo lo que he ido haciendo, lo he ido juntando, y en ese caso hay una palabra que rige por encima de las demás de mi paso por la industria farmacéutica en varios laboratorios, y es la rigurosidad. O sea, el rigor, porque cuando estás dentro de un laboratorio, un 0,1 de más en una dilución puede estropearla. Así que estamos hablando de milímetros que tienes que cuadrar para que todo salga. Entonces, la rigurosidad la he llevado luego, ha sido como, bueno, es algo que he ido implementando en mí. Yo ya soy muy metódica, pero eso me ayudó muchísimo, el rigor y la perseverancia también. Son dos valores que me llevo de todo este paso, aparte de mucha otra experiencia, pero sobre todo el rigor. Después de todas estas experiencias, de todas las crisis que has pasado, de haberte visto expuesta a tantísimas cosas, ¿cómo definirías a la Gisela de hoy? Pues te diría que está más conectada a esa niña que nunca. O sea, estoy mucho más conectada a mi niña de lo que he estado jamás, porque he vuelto a recuperar una esencia que muchas veces por el camino vas perdiendo. Nos parecemos a las migajas de pulgarcito, ¿no? Nos van pasando experiencias y vamos dejando trozos de nosotros por el camino. Y a veces el arte está en parar y en ir a recuperar esos trozos donde tu alma se ha quedado enganchada y no te permiten seguir evolucionando desde un lugar sano. Así que como yo paré, hice este recorrido, te puedo decir que mi niña está muy presente en mí. Y sí que es verdad que hay una parte de todavía por pulir, en esos estoy, bueno, le llamaría resentimiento porque es como lo siento, de resentimiento con la vida por cosas personales que he tenido que ir pasando y no me hubiera gustado pasarlas. Así que en mi mundo ideal y en mi vida ideal me hubiera gustado saltarme ese trozo, pero sí que es verdad que forma parte del juego y de lo que hoy soy, pero te diría que soy más yo que nunca. Reconocer tanto las luces como las sombras en lo mismo. Total, sí, sí, sí. Ese es el gran problema también de la humanidad, y es que nos cuesta mucho reconocer nuestras sombras, mucho. Integrar las sombras es algo que nadie quiere ver. Proyectamos hacia el otro, la culpa es del otro, el problema es del otro y el malo es el otro. Y somos muy poco dados a mirar hacia adentro, abrirnos y tener la valentía y la humildad, porque son dos valores que hay que cultivar también, la valentía y la humildad de decir, yo también soy esto y lo reconozco y no pasa nada. Qué bonita reflexión. Me quedo con este apunte final. Gisela, normalmente al terminar las entrevistas, pregunto a mis entrevistados por algún libro, alguna actividad que les hayan ayudado en su trayectoria personal y profesional. ¿Cuál es la tuya? Pues mira, hay muchas lecturas, te podría decir muchas, pero una clásica que es de Clarissa Píncola, que es La mujeres que corren con los lobos, y otra también que me ha ayudado muchísimo, muchísimo es Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Lise Bourbeau. Yo creo que son como dos lecturas imprescindibles. La primera es más de tenerla como
como libro consulta y la segunda es una guía donde puedes identificar cuál es tu herida o cuáles son tus heridas y darte cuenta de que mucho de lo que te sucede viene de ahí. Y es un gran, gran libro. Para todos aquellos que quieran conocerte un poco más y conocer todas tus facetas, especialmente la vinculada con la naturopatía y la cosmética, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, en www.cosmeticaemocional.net, ahí encuentran no solo el catálogo de productos, sino también de servicios, blog y demás. También en el canal YouTube de Cosmética Emocional y en Instagram, que es Cosmética Emocional /, y en el mío, Gisela-GB, y ahí encontrarán absolutamente de todo. Pues muchísimas gracias, Gisela, por tu tiempo, por esta segunda entrevista que yo creo que ha sido aún más especial que la primera y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ti, Mónica. Y este ha sido el episodio de esta semana. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete y no te olvides de compartirlo en las redes sociales para que este proyecto poco a poco siga creciendo. Nos vemos en 2 semanas, concretamente el domingo, con otro nuevo episodio.